tenemos la actividad justamente del día de hoy. Bien, ahora sí. ¿Quiénes ya tienen por lo menos los temas, su matriz? El día de hoy vamos a ver justamente dónde está. Dentro del cuaderno de trabajo necesitamos la elaboración de instrumentos. Para eso se necesita, dijimos, el tema, la formulación, el objetivo, lo que es la hipótesis, población y muestra, y a partir de eso recién realizamos y desarrollamos lo que es la matriz de operacionalización de variables. Bien, hemos visto lo que era esta parte, ¿sí? Elaboración de instrumentos de la anterior sesión del 4 de agosto. Les voy a pasar el video enseguida. Y hemos quedado, a ver si me hacen recuerdo hasta qué punto. Aquí, ¿sí? ¿Lo están viendo? Sí, licenciado. Menciona ejemplo del proceso de construcción del instrumento. Bueno, construimos instrumentos obviamente dentro de una investigación científica, pero por sobre todo la estadística lo que va a hacer es validar y confiabilizar el instrumento mediante el alfa de Cronbach. ¿Qué es el alfa de Cronbach? El alfa de Cronbach es un coeficiente que mide, es un índice entre 0 y 1, mientras más cercano a 1 mucho mejor. Si los datos se tienen 0,70, 0,75, 0,80, 0,88, 0,90, 0,94, etcétera, mientras más cercano a 1 mucho mejor. Eso significa que tiene una alta confiabilidad el instrumento. Eso es lo que mide la relación de las varianzas entre cada uno de los ítems. Y los ítems obviamente se trabajan en base a valores numéricos que son justamente escalas que se definen. Serán escalas dicotómicas, tricotómicas, politómicas o de selección múltiple. Serán escalas Likert, Goodman y entre otros. Pero la cuestión aquí es que cada una de las escalas contemple un valor numérico. Eso es bien importante. Bien, entonces, ¿cómo iniciamos? En primera instancia dijimos que cada uno de ustedes tiene que tener un tema. Por ejemplo, aquí yo tengo como ejemplo tema de investigación, estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Cuál es Perdón, la licenciado. lógica? ¿Cuál es la lógica de esta formulación? La lógica es justamente la ley condicional. P implica Q. No sé si recuerdan en la materia de... hay una materia, epistemología. ¿Lo han visto? En epistemología ven justamente silogismos categóricos. ¿Lo han visto? Hola. Perdón, licenciado, buenos días. Quería comentarle que hay algunos alumnos que están esperando en sala. ¿En serio? ¿Tan tarde? Uno nomás está, Cristian dice. ¿Quién más?
Que ingresen, me los escribes, que ingresen nuevamente. Está bien, licenciado. Bien. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿no? El tema. Ustedes han visto dentro de la materia de epistemología lo que son silogismos categóricos, ¿sí o no? ¿Cómo es? No, licenciado, todavía no. Todavía no. Pero el tema número uno es eso. Ese es el tema número uno. Hablan de la epistemología, hablan de la lógica formal. ¿No han visto todavía? Se les va a hacer Sí, complicado. licenciado, sí le hemos visto esas partes, Ah, pero ya, de que con otro nombre de tema, licenciado. ya. A ver, la ley. Hay una ley de clausura. ¿Qué dice la ley de clausura? ¿Recuerdan? Si yo tengo una proposición, aquí lo voy a anotar entre comillas, una proposición. Cuando yo digo que es una proposición, en este caso una simple en realidad, ¿no? Porque también existen proposiciones compuestas, ¿sí? Por ejemplo, P, O, Q. Esta es una proposición compuesta, ¿sí? P o Q, así se lo lee. Puede ser P, I. Ahora la I no la tengo. Debe estar con punto o con producto. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y esta también es compuesta. Esta es la ley asociativa. Bueno, ¿qué dice la ley asociativa? Que yo puedo ordenar, ¿no? Por ejemplo, P o Q y ponemos Q y R, digamos. O R. ¿A qué es igual? Es lo mismo decir P o Q o R, ¿no? Eso, por ejemplo, asocia las proposiciones, ¿no? Eso se llama ley asociativa. Con la O con la I, ya sea el asterisco, ¿no? El producto. La O, por lo general, se lo hace con la notación de suma, ¿no? Por ejemplo, aquí P, I, Q y R, que es igual. Es lo mismo que P, I, Q y R. ¿Sí? Aquí mejor lo anotaré en la parte superior. Las operaciones son dos puntos. O se lee O. Esta de aquí. A veces utilizan con el símbolo el O con el más. El otro es con el asterisco. Se lee simplemente I. Esas son las operaciones. Bueno, hay también la ley conmutativa. ¿Qué implica la ley conmutativa? Es decir, P o Q es lo mismo que Q o P. ¿Sí?
Eso como adición o como producto también, ¿no? P y R es lo mismo. R y P. Es la ley conmutativa. ¿Qué ley más existe? Por ejemplo, la ley de absorción, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Qué dice la ley de absorción? P o Q o P. ¿Eso qué es? Simplemente es P. O con la I en realidad, ¿no? Con el producto también. Bueno, el que me interesa ahora es esta ley, la ley condicional. ¿Qué dice la ley condicional? P implica Q. Ahora aquí el implica voy a ponerlo con una flechita. No, muy grande. ¿Sí? ¿Lo ven? P implica Q. Ya tenemos se lee P implica Q. O también se lo dice P entonces Q. P entonces Q. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Esta es la lógica condicional. Bueno, entonces ahora, ¿qué significa esta proposición simple y esta otra? Las dos conectan justamente a ser una proposición compuesta con este símbolo de una flecha. P entonces Q implica, incide, influye. Entonces ustedes imagínense, ahora voy a agrandar un poquito más la letra, a P como mi variable estrategias lúdicas de la estadística, dice, ¿no? Muy grande mi letra. Está un poco más pequeña. Ahí está. Ese es P, ¿sí? ¿Están viendo? Estrategias lúdicas, la proposición. Y aquí lo va a anotar Q. ¿Quién es Q? Bueno, Q para nosotros va a ser la siguiente variable. Rendimiento académico. Listo. Ahí está. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Esta variable, esa proposición, implica esto. A esto lo vamos a conocer, dijimos, como la variable independiente. Y esta otra será la variable dependiente. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Hola.
está Julio César? Julio César. Nada. A ver, Dainor. Dainor. ¿Se encuentra Dainor? Nada. Estoy grabando por si acaso. América. Medina. Buenos días, licenciado. Tengo una pregunta. Ya, dime. No sé si puede volver otra vez exacto a la pizarra. Ley de absorción, paréntesis P. La P, ¿qué significa esa P? ¿Esto? ¿Q? Exacto, eso. Ese es O. Se lee O. En Entonces algunos sería. libros de lógica formal vas a ver con una, una invertida. Esta B que estás viendo. Y la I es la otra invertida. Así más o menos es. Ahí. Ese se lee I también. Esta se lee O. Esta I. Esto se corresponde. Bueno, eso es en álgebra, ¿no? Con la adición. Y este se corresponde con el producto. O la multiplicación. Y si hablas de conjuntos, bueno, teoría de conjuntos, ¿no? Corresponde con la unión. Y este que es el producto y se va a corresponder en conjuntos con la intersección. Y es conjuntos, álgebra, lógica formal. ¿Ves? Ahora sí, ya comprendí, Entonces este licenciado. se lee I, este se lee O. Son operaciones de la lógica, son operaciones del álgebra, son operaciones de teoría de conjuntos, unión, intersección, etc. Bueno, lo que nos importa es esta ley condicional. ¿Qué es la ley condicional? Que si yo tengo una variable independiente, incide, dice. Entonces eso implica, ¿no es cierto? Y está. Me voy a pintar. Esa es la flecha de implicación. Aquí, ¿qué término estamos utilizando clave? Incide. Es lo que dice el tema, ¿no? El tema, de ejemplo, dice estrategias lúdicas de la estadística y su incidencia. ¿En dónde? En el rendimiento académico. Listo. O sea, la lógica es esta, ¿no? Esta proposición, que es llamada variable independiente, ¿no? Esta variable, y lo he anotado, miren, con la letra P mayúscula. Y aquí están con P minúscula. Ojo que estas son P minúscula, Q minúscula, R, etcétera, son proposiciones simples. Esta P mayúscula, ¿qué sería entonces? Sería una proposición compuesta. ¿Sí? Cuando decimos proposición, por ejemplo, se refiere a aquella unión, ¿no?, de palabras. Por ejemplo, yo lo puedo entender, si alguien desea, esta P mayúscula, así lo anotaremos. P mayúscula como proposición está definida. Bueno, la primera palabra es estrategias lúdicas. P. Adicionamos, ¿no? Hacemos el símbolo de más, ¿no? Más. La otra es estrategias, la otra es lúdicas, ¿no? Y finalmente estadística, eso R, ¿no? Entonces vean que esta proposición compuesta P mayúscula, esa proposición compuesta es la unión, ¿no? La unión de proposiciones simples. De la misma forma, la proposición Q sería rendimiento, primer concepto, ¿no? Puedo utilizar, por ejemplo, la letra S más académico, T. ¿Sí? ¿Lo están viendo? Aquí arriba lo estoy poniendo, ¿ya? Más o menos se entiende la lógica. Un ratito, me están llamando. Voy a ver. Bien, ahora sí estamos de vuelta. Como iba mencionando, tenemos la proposición, miren aquí, compuesta, P mayúscula. Esta proposición se llama compuesta porque está
unida por proposiciones simples. Cada proposición simple toma cierto tipo de valor. Para nuestro caso, imaginemos a P minúscula estrategias, a Q lúdicas y R estadística. Si las uno, tengo una variable y se la conoce como la variable independiente. Por otro lado, tengo la variable dependiente. Q es la proposición, Q mayúscula es la proposición compuesta. Esa compuesta de dos simples, S, que es rendimiento, y T, que es académico. Miren, de esa forma se denota el sentido lógico, ¿no?, de la redacción. Y eso es bien importante, ¿no? Eso es bien importante. Ahora, en algunos temas de investigación, no necesariamente va a ser este término lógico, incide o implica o influye. Solamente puede ser que esté una variable nada más, ¿no? Y en ese caso no se dice si es variable dependiente, independiente. Por ejemplo, esta es una relación causal. ¿Sí? Aquí lo anotaremos. Relación causal explicativa. Esa es la relación. No dice correlación. La correlación sería doble sentido, ¿no ve? Como un sí, solo sí. Y eso se lo conoce como la ley. Aquí lo voy a anotar. Ley bicondicional. ¿Qué dice la ley bicondicional? Por ejemplo, T, sí, solo sí, Q. Y ese lo voy a anotar con color rojito. Listo. Va a tener una flecha en este sentido. Ay, no parece flecha. Ahí. Y hacia el otro sentido, ¿no? ¿Sí? P, sí, solo sí, Q. Así se lo lee. ¿Esto en colegio lo habrán visto o no? ¿O no lo han visto? Díganme. O callen para siempre. Hasta su profe de filosofía les habrá enseñado y hasta su profe de matemática. ¿Recuerdan? Sí, Lick. ¿No ven? Entonces miren, por eso es que se le dice a la madre de todas las ciencias, la filosofía. Tenemos a grandes sofistas, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Pitágoras, Arquímedes, son varios. Bueno, desde la antigua Grecia, ¿no? Entonces, grandes sofistas nos dan justamente leyes generales, leyes universales. No olvidemos que todo el mundo gira en base a leyes, ¿no? Una ley, por ejemplo, en física universal es la ley de la gravedad, ¿no? ¿Cuánto equivale a la ley de gravedad? A ver, si recuerdan física. 9.8 metros segundo cuadrado, ¿sí o no? Claro que sí. Es la ley, una ley universal, por ejemplo, pero en física. En la lógica, en la filosofía, hablamos de la lógica formal, por ejemplo, estas también son leyes. Y esta ley siempre va a ocurrir, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esta variable, que estas estrategias lúdicas, a la hora de manipular, debería de ver que hay un efecto en esta variable, ¿no? En su rendimiento académico. Por eso dice incide, o también lo influye, puede ser el otro término utilizado, ¿no? Incide, influye, implica en él, etcétera. Entonces vean que para formular un tema de investigación no es redactar por redactar. ¿Se han dado cuenta? Tiene un sentido lógico, ¿no? Un sentido lógico. Por otro lado, aquí solamente estás viendo variables. P, Q, listo. P implica Q. P incide, P influye en Q, listo. Pero para una formulación bien del tema necesitamos unidades de análisis. ¿Qué son las unidades de análisis? Dijimos, ¿con quién vas a trabajar? Estudiantes, ya, muy bien. O van a ser docentes, o administrativos, o padres de familia. Comunidad educativa, no lo sé, comunidad, institución, personal,
en TV Comunicación, en radiología, etcétera. Entonces aquí hay que ver unidades de análisis. Miren primero las variables, unidades de análisis, de dónde, contexto, de dónde, ahí está el contexto. ¿Y saben qué? ¿Qué más faltaría aquí? Lo que es la delimitación ya está contextual, unidades de análisis, variables, y lo que es justamente, en este caso, la delimitación temporal, el tiempo, ¿no? ¿Qué gestión? Por ejemplo, aquí ya en la formulación ya dice, durante la gestión 2022, ahí está, ¿no? Aquí podría insertar una comita, gestión 2022, listo. Ahí ya tendría completo un tema. Entonces vean, esa es la forma, ¿no? Ahora, en algunos trabajos de investigación solamente va a haber una variable, entonces va a ser un tipo de investigación descriptiva. Simplemente vas a describir esa variable, las características, vas a sistematizar, vas a categorizar, vas a analizar, listo, se acabó. Pero aquí no, estamos diciendo que esto voy a manipular. ¿Por qué? Porque depende de esta variable. ¿Saben qué es variable independiente, no ve? ¿Sí o no? Hablen o no, callen para siempre. ¿Sí o no? No, no, Lick. Ya, entonces, entonces recordaremos. Um, una variable se lo dice independiente. Si recuerdan muy bien, en el colegio, y voy a colocar ejemplo, ¿ya? En su colegio su profesor siempre les anotaba esto, ¿no ve? Así, ¿no ve? Y es igual a f de x, ¿no ve? ¿Sí? ¿Recuerdan? Un poco más grande lo ves ahí, ¿eh? Que no se olviden. ¿Sí lo ven? Y es igual a f de x. ¿Quién es la variable dependiente? El y. Se lo conoce como variable. La letra un poquito más pequeña. 14. Dependiente. Variable dependiente. ¿Y qué es el x? Es solamente el x nada más. El x se le conoce como variable independiente. Listo. ¿Hasta ahí estamos bien? Dependiente, independiente. Ahora vean aquí. Es casi similar la lógica en ese sentido. Mi variable independiente. Aquí, ¿cómo tendría que formular? Sería en este caso Q, ¿no ven? Q es igual ¿a quién? A una función, ¿no ve? Una función, voy a anotar ahí f. ¿F de quién? F de P. Así más o menos. Listo. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Mi variable aquí, mi variable independiente, es Q. Mi variable independiente es B. ¿Sí? Ahora más o menos ven la lógica o la analogía que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Qué me dice este ejemplo? Que cuando yo x tome varios valores a manera de que esto cambia en relación a una función, y va a cambiar. De la misma forma, el sentido lógico aquí, ¿qué es del tema? Que si yo tengo estrategias lúdicas, voy a manipular, ¿sí? Voy a tomar varios valores
a medida que cambia una relación lógica de función, entonces la variable dependiente también va a modificarse, va a cambiar. A eso se refiere. En investigación lo decimos que esta variable tiene que tener un impacto, por eso dice incidencia, ¿no? Una influencia. Tendría que modificar ¿qué cosa? El rendimiento académico de los estudiantes. Bueno, no sabemos si va a ser positiva o va a ser negativa. ¿Qué tal si tales estrategias lúdicas no fortalecen el rendimiento académico? Es decir, puede ser rendimiento académico muy bajo o regular, o bien por otro lado, tal vez estas estrategias lúdicas puedan elevar el rendimiento muy alto o moderado, ¿sí? Entonces, eso es lo que se está tratando de ver con este tema, como ejemplo. ¿Hasta ahí se entiende? Como con Chubis estoy explicando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunten, después ya directamente en instrumentos ya voy a querer. Pregunten. Cualquier duda, no hay ningún problema. Hola. ¿Están ahí? Creo que nadie no está. Ya voy a Licenciado, terminar la sesión. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Tema avanzado. licenciado. Pregunten pues, no tengan miedo. Bueno, esa pizarra que usted estaba realizando, ¿será que nos puede pasar al grupo? Por favor, así Ujú. para guiarnos. Muchas gracias. Sí, les voy a pasar. Ya, hasta ahí tienen más o menos la idea, ¿no ve? Sí, Sí. licenciado. La cuestión es tener la idea bien clara, cómo tienes que formular. Ahora bien, el otro punto elemental es lo siguiente. Recuerden la unidad número 1 que les he pedido, los 5 elementos, tema, formulación, objetivo, hipótesis, población y muestra. La pregunta es, ¿ya lo tienen? ¿Todos ya lo tienen? ¿Sus temas? Recuerdan que un principio les he hecho hacer una revisión y la revisión era justamente revisar el estado de arte, ¿no? ¿Qué es el estado de arte? Revisión de trabajos de investigación científica, de otras tesis, de artículos científicos, de revistas, algunas publicaciones de libros que estén relacionados a su temática que ustedes quieren emprender para su defensa de tesis más adelante, que les pueda servir justamente. Ese es el punto clave, ¿no? La revisión bibliográfica. Porque si no tienes una revisión bibliográfica, va a ser imposible que formules un tema. Entonces, ¿eso qué implica o qué significa? Que cuando no tienes base, no tienes información base bibliográfica, no has revisado, no entiendes estos términos o las palabras claves, que son justamente proposiciones simples, y luego las compones. Y obviamente el lenguaje se lo llama oración simple y oración compuesta, ¿no ven? Si recuerda a alguien de colegio. Entonces el sentido semántico, lógico, sintáctico tiene que ser coherente. Debe de existir una coherencia, no debe existir en el tema ambigüedades. Es la parte muy importante. Para decir, hay que formularlo muy bien. ¿Y cuándo vas a poder formular muy bien un tema? Cuando hayas visto varios temas de investigación. ¿Eso qué implica? Revisar, obviamente, ¿no? Revisar documentos bibliográficos. Eso es bien importante. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, Sí, licenciado. si alguien está iniciando, revise un poco más esa variable, ¿no? Esa variable. Ojo, no quiero este tema, cuidado alguno, estrategias lúdicas de no sé qué materia. No. Van a hacer otro tema, no este, otro. Ahora su tema, Licenciado, ¿puede ser cualquier tema? claro que sí, eso es lo que hemos quedado, ¿no? Puede ser cualquier tema de investigación, pero que esté relacionado a su Lis- carrera, según a su línea de investigación. Y eso lo han visto en otra materia más, que es la materia de métodos y técnicas de investigación. ¿Sí o no? ¿Lo tienen? Licenciado, Dime. yo, yo ya los realicé. Eh, Ya tienes. pe-
Sí, quería ver si le podría A ver, mostrar y... compartinos. Vamos a hacer la revisión Ay, ya para está que los bien. demás compañeros también tengan un poco más de idea, ¿no? Es bien importante Está ver bien. qué error Lice, están yo igual ya cometiendo. lo tengo, pero tengo una consulta al licenciado. O sea, Dime. no ve, nos ha dado unos parámetros de investigación sobre cualquier tema, pero no tiene que haber harta información sobre ese tema, porque yo he visto de que había objetivo general, específico y esas cosas, entonces yo lo he hecho mediante a lo que usted ha mandado. Sí, yo creo que métodos y técnicas de investigación, eso ya es pues, el trabajo, ¿no? Ese es un trabajo ya de perfil, ya iniciando. Yo ahorita todavía no estoy profundizando en eso, ¿no? Solamente los 5 elementos. Lo que sí se necesita es que cada uno de ustedes tengan de manera así bien genérica la idea de lo que quieren investigar. Eso es bien importante. Lo demás se complementa, objetivos específicos. Lo demás se complementa lo que es matriz de operacionalización de variables, justificación, esquema del sustento, marco teórico, etcétera. Eso ya es complementar nada más, ¿no? Bien, a ver, Licenciado, ¿se puede ver? sí, a ver, sí, estoy viendo. A ver, vamos con el tema. ¿Qué Es no tema al es? maltrato. Es no al maltrato animal. Y... ¿Cuál es el tema, eh, pero? Tema, así formulado. ah, Porque ese parece por un spot un... publicitario nada más, no al maltrato animal. Así como Ah, por está, un... ese no es. Por un... Está mal ah, formulado, ese no es tema de investigación. ah, ay, está mal esto. ¿No ve? Por un... Sí, Ese no, no es no. tema de investigación, no hay sentido lógico. Ahí ya estás cerrando, ¿no? A ver, Sí. si vamos, ¿tú qué quieres hacer? A ver, ¿cuál es tu fin? Mi fin es mostrarle a las personas que no debemos olvidar la situación que van pasando a los animalitos, porque hay muchas personas que no les importa ya que ellos no pueden hablar y eso es lo que quiero hacerle ver a a la persona que va a leer eh, el tema de investigación. Mm, hay una ley, hay una ley, no me recuerdo ahorita, la ley 004 creo que es, ¿no? La ley de los Sí, animalitos, ¿no ve? sí, Tendrías que primero, ¿sabes qué? Yo te sugiero, lee muy bien ese documento, esa ley. ya. Profundizar cada término, hay conceptos. Tiene también obviamente artículos, ¿no? Entonces profundizar algunos términos. Recién vas a poder formular. Ahorita el problema, ¿cuál es el problema que tú has percibido en el contexto? Digamos donde vives, en tu zona, o donde trabajas o haces pasantía, no lo sé. Pero ¿qué has percibido en ese contexto? ¿Qué problema has identificado? El problema que he identificado ha sido que las personas se aprovechan de estos animalitos ya que no tienen un protector y buscan su propio beneficio ya que no gastan ni un solo peso. Buscan su beneficio propio para generar su dinero y entre otras cosas, ¿no? Se aprovechan. Ya, bueno, esa es una parte, ¿no? Muy personal. Sí, Pero así como problema, tendríamos que ver también en relación a su línea de investigación. No se olviden que en la carrera de comunicación social existen ejes temáticos, ¿no? Que el Instituto de Investigaciones, si alguien conoce, averigüe, hay un documento donde están líneas de investigación. Por ejemplo, este tema de los animalitos. Parece interesante, sí, pero alguno puede decir, pero parece ser de la carrera de medicina, veterinaria o zootecnia, digamos, ¿no? sí, Que ese ellos también deberían de estaba ver. bien. Entonces ahí vas a tener un poco de problema. ¿Por qué? Porque te van a rechazar y te van a decir, ¿qué tiene que ver esto con comunicación social? Tal vez sería el término utilizar promoción o tal vez marketing, algo por ahí, temas, ¿no? O sea palabras claves que incidan en esa variable, digamos, ¿no? Marketing o promoción de la ley 070, de la 0004 en el municipio o en el distrito o en la zona, etcétera, etcétera. Algo más o menos. Mira, si te estoy dando la idea, ¿no?
Sí, Ahí ya cambiaría, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, parece un tema interesante, estás hablando de marketing. Obviamente comunicación social tiene que ver mucho con marketing o la promoción misma, cómo vas a promover. Eso tendrías que pensarlo muy marketing. bien. Yo te sugiero que investigues algunos documentos, algunos artículos y algunas tesis de repositorios. Eso es bien importante. Y ahí vas a ir profundizando. Por ejemplo, la UNSA Ok. tiene repositorio así digital. Tú solamente insertas el tema, digamos, marketing de la ley 004, listo, punto PDF, anotas en el Google, haces la búsqueda y vas a tener toda una infinidad, una gama de información, pero en documentos en PDF para que tú puedas descargarlos y los puedes ir leyendo, revisando Comunicación y social. hasta tesis vas a encontrar, ¿no? De licenciatura, de maestría y doctorado. Una vez que los tengas descargados, los lees muy bien, profundizas y vas a ir entendiendo más o menos en qué consistían sus trabajos de investigación. Y te va a darte mayores luces cómo formular tu tema, recién. Ese es el punto clave. Así vas a poder realizar. Entonces los demás no se olviden, ¿no? Tiene que estar en relación a la línea de investigación, en correspondencia a Dice, la yo te carrera, puedo ¿no? mostrar, no sé si está bien. Ya, a ver, dale, dale. Gracias, licenciado. No hay de qué. Espero haberte ayudado en algo. Puedes compartir, Susan, tu pantalla. ¿Se ve, licenciado? Sí, ya veo. Ahí está, esa es, licenciado. Y a ver, un poquito más si lo amplías la pantallita, un poquito nada más, no mucho. Ahí, Ya. Tema de investigación dice el reggaetón y su su influencia en el influencia al machismo en machismo. los adolescentes de la ciudad del Alto. Ujú. Mm, el primer punto es, cuando ustedes formulen los temas, no utilicen artículos a un principio, se les sugiere. Por ejemplo, el término él, ese es un artículo, ¿no? Ese él tienes que borrarlo. Vamos ahora a Ya. las variables. Dices reggaetón y su influencia en el machismo en los adolescentes de la ciudad del Alto. Mm, ¿Has podido encontrar algunos trabajos de investigación relacionados a esto? Es decir, que hayan No, investigado licenciado, solo de he encontrado reggaetón. información, algunas preguntas que también he hecho, nada más. No, no he encontrado casi información, Ya. El primer trabajos. punto clave de un trabajo de investigación es ver si hay información. Eso no se olviden los demás. Cuando hay bases de información, hay una base teórica, emprendan la investigación con su tema. Pero si no tienes teorías, no has profundizado más aún, no hay información, difícil. ¿Bajo qué sustento teórico te vas a respaldar? Por ejemplo, el reggaetón, cuándo se ha iniciado, su historia, dónde está eso, esa investigación. Entonces, no solamente es copiar de internet, ojo, no es copiar, sino ustedes extraen de estos artículos científicos, de algunas tesis, hay algunas teorías que ya están definidas, que les puede servir como sustento teórico en el trabajo de investigación más adelante, pero no. Eso es bien importante y ese es el capítulo número 2 del marco teórico. Bueno, el otro término es el del machismo. ¿Qué has encontrado del machismo? Que todavía, aún en este tiempo, estamos todavía en un machismo porque siguen pensando de que los hombres solo sirven para trabajar y que las mujeres solo sirven para estar en la casa. Eso es lo que he encontrado, licenciado, Ya, que ese aún hay sí. machismo todavía. Vivimos en un mundo machista todavía. Ya, entonces del machismo sí tienes información, debes tener, ¿no? Algunas bases, algún Sí. artículo científico que hayan tratado de otros países, no solamente de Bolivia, ¿no? Ujú. Será, no sé, pues en Ecuador, en Perú, Colombia, México, Brasil o España. Pero la cuestión es que tengas información base, es bien importante. Ahora bien, el problema es ahorita el de reggaetón. Si no hay información, yo te sugiero que cambies esa variable, esa Sí, variable. del reggaetón, licenciado, no hay mucha información, o sea, no hay fechas exactas de cuándo, desde dónde es el reggaetón, de dónde ha surgido, o sea, no hay mucha información sobre eso. Y ya. Entonces yo te sugiero lo siguiente, anótate en tu cuadernito, ¿sí? No salgas de la pantalla,
Puedes anotar ahí, por ejemplo, ¿tienes listo tu cuaderno? Sí, Luis, sí. Anótate. Bien, nosotros Ya. sabemos muy bien que estamos en un mundo machista, entonces tendríamos que investigar, ¿no? Factores, o sea, ¿cuáles son las causas? Debe haber muchas, ¿no? Pero Sí, hay que delimitar. Entonces, anótate ahí factores, sí, factores del machismo, factores del machismo en los adolescentes, factores del machismo en los... Ahora, el otro punto clave es adolescentes de la ciudad, es mucho, muy amplio. Yo te sugiero, tal vez puedes tomar en la misma carrera, te puede agilizarte un poco más, ¿no? O sea, es decir, te puede facilitarte. Entonces pon ahí factores del machismo en los estudiantes de la carrera de comunicación social, gestión 2022. Listo. ¿Te anotaste? sí. Entonces, por ejemplo, ahí lo que tú puedes investigar, ¿qué factores, no? Tienen los jóvenes universitarios de la carrera. ¿Cuáles son esas causas, no? Que generan el machismo? Entonces, eso tendrías que investigar. Eso ya más o menos ya tiene relación. Ahora, mira, solamente estamos hablando factores del machismo, es decir, tu única variable es machismo. Entonces, tu tipo de investigación, y anótate eso, es bien importante, el tipo de investigación solamente va a ser descriptiva nada más, ¿no? Descriptiva. No va a ser explicativa, no va a ser correlacional o relacional, como el ejemplo que yo he dado en el documento. Ese es de efecto, ¿no ve? Manipulación de variables se llama eso. El tuyo va a ser una investigación netamente descriptiva. El tipo de enfoque es el, de caso, cuantitativo. Y el tipo de paradigma de investigación va a ser netamente positivista, ¿no? Porque es descriptivo. Pero ponle ahí tipo de investigación descriptivo transversal o transeccional. ¿Eso qué significa? Que tu trabajo de investigación lo vas a hacer en un determinado momento. Bueno, cuando ya estés egresando en cuarto, quinto año, ya lo cambias, obviamente, la gestión nada más, ¿no? Serás Sí, 20, 25, 24. Entonces solamente cambias la eh, gestión, eso no pasa nada. ¿Ya? Eticosin. ya, licenciado. Entonces ahí ya tendrías ya tu tema, ¿no? Factores, ¿no? Factores del machismo en los Del machismo en los estudiantes. estudiantes de la carrera de ciencias de comunicación social de la Sí, carrera. ahí de comunicación social, guión UPEA pone, ¿no? Hay que especificar muy bien el contexto. Sí, Comunicación social, ¿de dónde? Puede ser del Unifrance, de la UMSA, de la U, de la UTO, entonces por eso, guión UPEA. Listo. Entonces, como tienes información del machismo, ubicar, revisar más factores. Ahora con factores, ¿cuáles son las causas del machismo? Y vas a ver que vas a encontrar más información. Eso te va a servirte mucho. Por ahí ya está iniciaremos. bien, La licenciado. formulación está mal, te cuento. Eso ya, obviamente hay que cambiar todo, todo. Todo Pregunta, hay que cambiar. objetivos, hipótesis, hay que cambiar. Sí, Porque ya no va a ser, no va a tener la misma relación, ¿no? Ya no va a tener sí, la misma relación. ¿Ya? sí. Es lo Ya, que te puedo sugerirte. ya está bien, Luis. Gracias. No hay de qué. ¿Alguien más que quiere compartir? Sí, licenciado, ¿le será que le puedo mostrar, por Sí, favor? sí. Puedes, prosiga. Puedes compartir. Listo. ¿Lo está viendo, licenciado? Sí, un poquito más de agrandalo, un poquito más la pantallita para verlo. Un poco más. Eso es, ahí está. Ya, a ver. Las fake news y su influencia en la percepción de la pandemia del COVID-19 en estudiantes de sexto, secundaria y colegio. Mm, bueno, en primera instancia el artículo las tienes que eliminarlo, ¿no? Directamente, fake news, nada más. Fake news y su influencia en la
Ahora aquí, ¿por qué percepción de la pandemia? Más o menos, ¿a qué te refieres? ¿Cómo las noticias falsas han afectado a que los adolescentes vean los riesgos de la pandemia? Por ejemplo, digamos que en las noticias falsas dicen que la pandemia no es tan contagiosa, o bueno, no es tan peligrosa en jóvenes, entonces como que los jóvenes no tienen una percepción clara de lo que es la pandemia o de qué efectos podría traer en su salud. Ya, a ver, fake news y su influencia en la percepción. Más que percepción sería otro término. Fake news y su influencia en la, tal vez, información. Sí, también Sí, ¿no? licenciado, Fake news desinformación. y su Sí, o influencia desinformación. en la información, tal vez O desinformación. verídica o real, del COVID-19. Ya no lo pongas pandemia. Fake news, te estás anotando un cuadernito, anotate. Te voy a... ¿Quién es Andrés Arturo tan tarde? Andrés, ¿qué ha pasado? ¿Te has dormido? No, licenciado, ¿cómo está? Buenos días. No me dormí, sino que no podía ingresar. Creo que tenía un problema con mi internet o no lo sé, pero Ya, recién ya, pude ingresar. Va a disculpar, ya. licenciado. No, no te preocupes. Bien, entonces, ahora sí ya tienes Natalia, Sí, sí, licenciado. ya anotate. Fake news y su influencia en la información del COVID-19. Fake news y su influencia en la información del COVID-19. El COVID-19 Sí, ya está, licenciado. Aquí es su influencia con información del COVID-19. de los estudiantes, de los estudiantes de secundaria, de los estudiantes de secundaria, de los estudiantes de secundaria del colegio Elizardo Pérez, del colegio Elizardo Pérez, Colegio Elizardo Pérez. distrito 5 creo que es, ¿no ve? No, no es Distrito 5, es Distrito 1 8, es. 1, No, 1, sí. ya. Colegio Elizardo Pérez, distrito 1, Ciudad del Alto. Gestión 2022. Listo. Ahora sí más o menos ya tiene sentido. Hay fake news, ya la variedad de fake news. Tienes información, debe ver, ¿no? Algunos trabajos de investigación de fake news. Sí, Entonces sí, hay tendrías que ver licenciado. algunos artículos, algunas tesis, informarte más sobre fake news, qué es fake news, quién lo ha generado, desde cuándo se ha iniciado, cómo ha surgido, quién es el principal autor. Debe haber siempre alguien que haya tomado en cuenta, ¿no? Y la otra es ver la información que tienen los estudiantes, ¿no? Sobre el COVID-19. Entonces ahí, por ejemplo, tu variable independiente es fake news y la variable dependiente, en este caso va a ser el que depende de la independiente, es información del COVID-19. Anótate las variables. Sí, pues, sí. La variable independiente, fake news. Ya, y la palabra dependiente de la información de COVID-19. Información del COVID-19. Entonces ya tienes ahí dos variables. Más o menos estarías con el sentido lógico del documento que yo tengo, ¿no? Incide, influye. Sí, Entonces tienes P con, implica Q más o menos. Ya. sí, con un tipo de investigación explicativa. Ahora dices la pregunta, dice ¿de qué manera influye las fake news? ¿Ya? ¿De qué manera influye las fake news en la información del COVID-19? Ya no percepción de la pandemia, ¿no? En la información del COVID-19 de los estudiantes de secundaria, ese de sexto no lo anotes, porque vas a tomar en cuenta sexto secundaria como muestra. Como los Ah, ya. grupos ya están conformados, entonces los grupos no es necesario, ¿no? Calcular Ah, tamaño de muestra, los grupos son intactos.
Entonces, ese que dice estudiantes ese es de sexto, dicen, a ver, eso borrarlo. Listo. Y todo lo demás, ¿no? Del Colegio Elizabeth Pérez del Distrito 1 de la Ciudad del Alto en la gestión 2022. El objetivo, analizar. No, no sería analizar. Más que todo aquí va a ser determinar, ¿no? La influencia, porque dices, ¿de qué manera influye? Mencionas, ¿no? Entonces, tendrías que determinar esa influencia, ¿no? Entonces, el objetivo general será, ¿te estás anotando? Determinar, determinar la influencia de las fake news, determinar el grado o nivel de influencia de las fake news en la información del COVID-19 en los estudiantes o de los estudiantes de secundaria del Colegio Lizardo Pérez del Distrito 1 de la Ciudad del Alto durante la gestión o en la gestión 2022. Listo. Solamente ese verbo nomás. Porque analizar va a otro término, ¿no? Eso ya es más de investigación descriptiva. Tu investigación, anótate ahí, el paradigma va a ser positivista. En tu cuaderno nomás anótate. El paradigma va a ser positivista. El enfoque es netamente cuantitativo el tuyo. Positivista, cuantitativo. El tipo de investigación, para este caso, como es influencia, va a ser una investigación explicativa. Explicativa, relacional o correlacional. Explicativa o relacional. Porque tú quieres medir probablemente esas variables. Ya dicen. Listo. La hipótesis sería, mira, dices el acceso libre. Esa hipótesis no responde a tu pregunta, ¿no? Tu pregunta dice, ¿de qué manera influye? Entonces la hipótesis debiera decir, ¿no? Las fake news influyen de gran magnitud o muy alta o muy baja, no lo sé, de manera negativa o de manera positiva. Yo creo que es de manera negativa, ¿no? ¿De qué manera influye? La pregunta. Entonces tú tienes que responder la hipótesis. Las fake news influyen de manera negativa en la información del COVID-19, de los estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Te has anotado? Sí, sí, licenciado. Esa es la respuesta, esa es la hipótesis. ¿Están viendo los demás? ¿Sí? ¿Me están viendo? Esa es la hipótesis, ¿no? Porque miren, aquí dice el acceso libre. No responden, ¿no ve? Tiene que responder directamente a la pregunta. ¿De qué manera influye? Entonces ahí las fake news influyen de manera negativa en la información del COVID-19. O puede ser la negación de esa. No influye, ¿no? Negativamente, tal vez positivamente, no lo sé. Hay que ver eso. Pero yo creo que la fake news negativamente incide, ¿no? En la información. Listo. ¿Qué más tenemos? Enfoque, ya te he dicho, cuantitativos, no es mixto. Netamente cuantitativo lo vas a realizar. ¿Qué más tenemos? Tipo de investigación explicativa, te he dicho, correlacional, listo. La población, ¿cuántos son? Estudiantes, eso en cuadrito tienes que mostrar, no te olvides, ¿ya? 186 estudiantes de sexto secundario. No. Pero En la lo voy a población, tomar de manera en la general. población, ¿sabes a quiénes tienes que tomar en cuenta? Y eso, obviamente, Secretaría o CARDEX del colegio determinado tienen la información base. ¿Cuántos estudiantes son en primero de primaria, en segundo secundaria, en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto secundaria? Personal administrativo, ¿cuántos son? 2, 3, 5, no lo sé. Personal directivo, 1 o 2, regente, portero, todos esos detalles en un cuadrito se anota cuántos estudiantes y obviamente en los grados, por ejemplo en primero de secundaria tal vez hay dos paralelos, paralelo A y B. En el A, ¿cuántos son? En el B, ¿cuántos son? Luego en segundo secundaria tal vez hay tres paralelos, A, B, C, digamos, ¿no? En el A, ¿cuántos son? 50, en el B, 40, en el C, 35, digamos, y así sucesivamente. Todo el cuadro, ese grande, es la población. Sumas toditas esas, el N mayúscula va a ser igual, no 186, tal vez va a ser, ¿grande es el colegio? Sí, licenciado. Y son 186 en el paralelo de sexto de secundaria, sí son 186 estudiantes. Ese 186 va a ser tu muestra. Está bien, licenciado. Pero aquí hay que aclarar muy bien.
lo que necesitas saber cuántos estudiantes son en total y tienes que sumar Ah, toditas, ¿no? ¿Cuánto es el sí, personal son administrativo? mm, Estudiantes, deben tener hasta también dirigentes, ¿no? ¿Qué se llama esto? Consejo educativo. sí, sí, Hay licenciado. nombre, junta escolar creo que le decían Junta antiguamente, escolar, Juntas ¿no? sí, junta escolares. escolar. Entonces Sí, ahí, junta ¿cuántos escolar. son junta escolar, digamos, ¿no? 10, 7, 5, no lo sé. Pero todos esos numeritos tienes que sumarlo, ¿no? Uno más 2 más 7, primero de primaria 40, perdón, secundaria 40, en el A, en el B 30, etcétera, ¿no? Todos sumas y el N mayúscula va a ser tal vez 700 o 1500 o 2000, no sé, algo por ahí, un número grande te va a dar. Ese es el tamaño de la población, o sea, Ah, de chévere, toda la chévere. institución, pero solamente nivel secundario nada más, ¿no? No estamos hablando de primaria, solo secundaria. ¿Cuántos maestros serán? No sé, 20, 30. Y una vez que tengas esa población en la muestra, tú tienes que mencionar, ¿no? Como los grupos son intactos, y eso notate, como los grupos son intactos, entonces se toma el método de muestreo, como los grupos son intactos, se toma el método de muestreo no probabilístico, o sea, no va a ser aleatorio. El método no probabilístico. ¿Qué significa eso? El método por conveniencia o incidental, cualquiera de las dos. Yo te sugiero el de conveniencia. Ya, Porque, licenciado, sí, muchas gracias. y la muestra es, ahí anotas 2 puntos, recién, ¿no? Estudiantes de sexto de secundaria, paralelo, en un cuadrito también, ¿no? A, B, digamos, o C. ¿Cuántos hay en el A? Digamos 45. En el B, 50. En el C, digamos 60. Suma total 186, supongamos, ¿no? Así tiene que sumarte. Y ese va a ser tu tamaño de muestra solamente de sexto de secundaria. Y con ellos vas a trabajar. Ya, licenciado, sí, ¿Ya? muchas gracias. Bueno, no hay de qué. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más ya tiene avanzado algo? Si no lo tienen, a la siguiente sesión me muestran también los que no me han presentado, ¿ya? Para que vayan un poco más avanzando, vayan puliendo un poco más y tengamos justamente para ver cómo vamos a construir la matriz de operacionalización y a partir de eso vamos a ver lo que es el instrumento, los instrumentos de investigación. Más que todo los cuantitativos, ¿no? Un cuestionario o guía de encuesta, así también se lo llama. La técnica es encuesta. También podemos utilizar los tests, ¿no? Es decir, pruebas objetivas. Por ejemplo, alguien hablaba de rendimiento académico, entonces necesariamente hay que hacer una prueba objetiva, ¿no? El que yo he mencionado, por ejemplo, y voy a compartir la pantalla ya para terminar. En este ejemplo, si ustedes lo han visto y están leyendo en su cuaderno, de este ejemplo, tiene así como cuadritos, como los he mencionado, ¿no? Suma total, etcétera. Aquí, ¿no? En técnicas e instrumentos que vas a utilizar a futuro, es por eso se dice, ¿no? A posterior. Es como un perfil. Por ejemplo, aquí yo menciono encuesta, guía de encuesta, lista de chequeo. Obviamente para la encuesta es guía de encuesta o algunos lo conocen como cuestionario, ¿ya? La técnica es encuesta. La técnica de observación. Para la técnica de observación utilizamos como instrumento una lista de chequeo. Aquí está. La técnica de test de medición se lo llama, ¿ya? Técnica de test de medición. ¿Qué se utiliza? Pruebas objetivas. Un pre-test, que se lo conoce como diagnóstico, y un post-test, a posterior, después de la implementación, ¿no? Eso. ¿Lo están viendo? Nosotros lo que vamos a hacer es medir la confiabilidad del alfa de Cronbach estadísticamente estos instrumentos cuantitativos, ¿no? Aquí no estamos hablando, ojo, tal vez alguno va a insertar técnicas de entrevista y guía de instrumento ahí sería, por ejemplo, batería de preguntas abiertas, ¿no ve? Las entrevistas tienen preguntas abiertas, no se olviden.
Las guías de encuesta, por ejemplo, o cuestionarios tienen ítems cerrados, es decir, preguntas cerradas, ¿no ve? Que tienen opciones de selección de respuesta. Sí, no, a veces, sí, no, no responde. Muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo. Muy de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, etcétera. ¿Ven? Entonces hay escalas Likert, hay escalas dicotómicas, las que se utilizan. Esos son, por ejemplo, los cuestionarios o guías de encuesta. Nosotros lo que vamos a hacer en esta unidad es medir esos instrumentos ya construidos. Vamos a ver más adelante si alguien está avanzando. Miren, aquí está un ejemplo de un test de medición. Bueno, es de la universidad, luego ustedes tendrán de la institución, ¿no? De dónde van a sacar extractos. Siempre en el test se pone, ¿no? Saber el nombre, es necesario, porque quiero medir, ¿no? Donde no se insertan nombres y apellidos son en las guías de encuesta o cuestionarios, no se olviden, ¿ya? Aquí tengo mis ítems, las preguntitas, vale sobre 100 puntos obviamente. Listo, y eso es lo que debo de implementar, ¿no? Y este instrumento tendría que medir. ¿Y cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a comprobar el alfa de Cronbach? Utilizando justamente una prueba piloto, si recuerdan en la anterior sesión. Ese videíto también ahorita les voy a enviar, ya debe estar listo. De la anterior sesión, ¿no? Del anterior jueves. Este es un ejemplo de una encuesta dirigida, miren, ¿dirigida a quién? A los docentes, ¿no? Algunos van a ser dirigida a estudiantes de secundaria, de la unidad educativa, etcétera, ¿no? Listo, hay un preámbulo. Buenos días, presente, cuestionario, guía, contiene preguntas, etcétera, cerradas. Tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esa encuesta? Recolectar datos informativos respecto a qué, a la temática, ¿no? A la temática que ustedes están indagando. Tiene un objetivo, lea y marque la opción, etcétera, ¿no? Ahí está, miren, preguntas cerradas. ¿Puede definir el concepto de actividad lúdica? Sí, no, a veces. Pregunta 2. ¿Planifica las actividades lúdicas estadísticas en aula? Sí, no, a veces. Miren, al que vas a encuestar va a marcar una sola opción nada más, ¿no? Sí, una sola opción. Listo. Aquí hay otra escala, miren. Como la participación del estudiante en el aula. Muy bueno, bueno, regular, malo, necesita apoyo. Listo. Solamente una opción. Bueno, tal vez regular, ¿no? ¿Ven? Entonces, este instrumento también vamos a validarlo con el alfa de Cronbach. Y el alfa de Cronbach es un software estadístico que mide si este instrumento es altamente confiable y va a ser válido, obviamente, en el sentido de aplicar en los mismos sujetos de la población que hemos identificado en nuestro trabajo de investigación. Obviamente se lo llama unidades de análisis, eso no se olvide. Por eso en el tema les pedía, ¿no ve? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿No ven? Aquí, por ejemplo, ¿cuál sería nuestra unidad de análisis en este ejemplito? Son estudiantes de esta carrera, ¿no? De dicha universidad. Esas son nuestras unidades de análisis. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta alguien? ¿Alguna preguntita? Es un ejemplo de encuesta y hay varios formatitos también. Eso ya depende de mucho de cada uno de ustedes cómo lo vayan elaborando. Y aquí están las escalas. Esto es lo que nos interesa, ¿no? El sí, por ejemplo, yo le estoy poniendo 2, el no 0, a veces 1. El muy bueno, valor de 4, dice. El bueno 3, regular 2, malo 1. Necesita apoyo 0. Una vez que implementemos, recolectamos mínimamente una prueba piloto a 14 sujetos. Aplicamos nuestros instrumentos, recolectamos datos informativos. Los voy a tabular en numeritos. Recién voy a medir el alfa de Cronbach. ¿Cómo? Tenemos el software, solamente es llenar en el software nada más directo. Aquí se hace la explicación así teórica, cómo se hace el cálculo estadístico y entre otros, que a muchos no les gusta. Por ejemplo, aquí tengo esa encuesta, ¿no? Es una encuesta, por ejemplo, de estudiantes de la EMIDIS, listo. Sus escalas son sí, 1, regularmente 2, no 3. Esas 3 escalas tienen cada uno de los ítems. Bueno, ¿y cómo se valida? Ahí está, lo hemos mencionado, en un rango de 14 a 30, una prueba piloto, ¿sí? De los grupos de las unidades de análisis de la población. Y así es donde llenamos mira, sujeto 1, la pregunta 1, ¿qué opción? 3, ¿qué era la 3? La 3, el que ha respondido es obviamente no. En la pregunta número 2 dice 2, ¿por qué le hemos asignado 2? Su respuesta ha sido regularmente. En el ítem número 3, 2 regularmente. Ítem número 4, no. Ítem número 5, regularmente. Ítem número 6,
regularmente. Ítem número 7, 1 dice, 1 ¿qué es? Sí, solo sí es responder. Y así sucesivamente, para cada uno de los sujetos los anota, se tabula valores numéricos. Estas escalas, las respuestas son los que se tabulan. ¿Cuántos son aquí? 30 sujetos. Y esa base de datos solamente se copia tanto en el SPS como en el Excel, ahí está, ¿no? Y eso va calculando el alfa de Chrome. Aquí es 722, es decir, 0.72. Es muy bueno. Este es con el software que yo tengo. Aquí copiamos. Aquí no hay valores todavía. Copiamos. Listo. Y obtenemos su alfa. 0.72. ¿Qué dice? Interpretación. Aceptable el instrumento. Este es el SPBS, otro software que también les voy a pasar. Copiamos solamente en las celdas. ¿Cuántos ítems serán? 10 de 30. Copiamos. Listo. 0.72 dice aceptable. ¿Sí? Como pueden ver, hay opciones, ¿no? Para calcular. Son los mismos en realidad. A eso tenemos que llegar en esta unidad. Medir la confiabilidad de nuestro instrumento para ser aplicable más adelante, ¿no? Si tenemos un buen coeficiente 0.72, por ejemplo, en este ejemplo es muy bueno, significa que hay una estrecha relación entre las variables, entre los ítems, es decir, la varianza. ¿Recuerdan qué era la varianza? Justamente el alfa de Cromwell mide eso, ¿no? Que la variabilidad de respuestas no es heterogénea, es homogénea. ¿Qué significa? Que no están tan dispersos, es menos disperso. Entonces va a tener justamente un buen alto índice, ¿no? De medida. Pero cuando es 0.35, 0.10, supongamos, le sale así, ese instrumento hay que rehacerlo, ¿no? Ese instrumento hay que reformularlo, tal vez en algún ítem una pregunta, o bien en la escala, el sí no era tomar 3, digamos, que sea 1, 2 y 3, o tal vez esto 1, 2 y 3, etcétera, ¿no? Hay que hacer esos reajustes nada más. Y una vez que ese tema obtenga un buen alfa, lo importante es eso, ¿no? Que el alfa de Chromwell sea alto. Bueno, esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, lo que es la matriz de operacionalización, para ir explicando con más detalle. ¿Ya? Bueno, ahí quedamos. Muchas gracias por su atención. Y el video también de la misma forma lo estoy grabando. Antes que se vayan, voy a sacar un screen para la asistencia. Los que están con camarita, habilítenlo. Y voy a sacar una fotito. Listo, ya está. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.